7:35 de la mañana de hoy jueves. Hoy es jueves, no habíamos dicho el Jueves día. 1 de junio. Jueves 1 de junio y tenemos el día de hoy el entrevistado al doctor Luis Galo, que nos estará pues un poco esclareciendo el tema de la constituyente y lo que de verdad está detrás de ello, ¿no es así? Habíamos quedado de lo que ocurría entre la MUD y el oficialismo con respecto a que debaten cosas que no son necesarias actualmente para el no país. están contribuyendo. Yo insisto en que hay que buscar, hay una palabra que no le gusta a algunas personas, que es el diálogo. Porque el diálogo es necesario antes o después. Y yo creo que la situación de Venezuela es realmente dramática. Ahora, cuando estábamos fuera de cámara, conversábamos un poquito sobre la crisis asistencial. Mira, reaparecieron algunos medicamentos a precios incomprables. Un antihipertensivo está costando, uno que hace poco costaba 2.000 bolívares, está en 78.000 bolívares, un blister de 14 pastillas. ¿Cómo hace la gente para adquirir esos medicamentos a esos precios con los salarios que tenemos? Con un salario mínimo que está en apenas 65.680. ¿Cómo hace la gente para comprar su comida? ¿Cómo hace la gente para vestirse? El costo de la ropa, del calzado, de los servicios, todo se ha disparado. Y por más aumentos de sueldos y salarios que haga el gobierno, oye, estos están rezagados con respecto a los altos índices de inflación. Pero por ahora, otra parte... ahora bien, hay una situación que se ha dado, tanto en tiempos pasados, ya que se habla de lo que es el diálogo. En tiempos pasados, hace poco, tuvimos la oportunidad de ver al presidente Maduro reunido en una mesa con todos sus gabinetes y también a la oposición. Ese diálogo en ese momento se puede decir que no sirvió para mucho, solamente para calmar la calle. Llevando esa situación a la actualidad, donde la calle está encendida, de alguna manera todos los días hay protestas en diferentes ciudades del país, ¿qué se podría esperar de un diálogo nuevamente entre la oposición y el gobierno nacional? ¿Acaso eso sería como una especie de estrategia o de convenio? No, mira, entre hay que ir al partes? diálogo pensando en el país. El problema es que en el diálogo que se inició el año pasado, por una parte, la mesa de la Unidad Democrática no estaba unida como dice estar. Había divergencias allí. Y terminó lamentablemente imponiéndose el sector más radical, que es el sector de la mesa de la Unidad que quiere, cuyo único lema es Maduro, vete ya. Eso tampoco tiene sentido, porque el Maduro vete ya pasa también por una negociación o una elección general en este caso, en la cual tendrían que estar de acuerdo todas las partes. Es evidente que Maduro no se quiere ir. Y que aspira a culminar su mandato. En ese caso se ha debido pensar en eso y hacer ciertas concesiones. O sea, concesiones no significa rendirse ni hacer a un lado los principios. Por ejemplo, había una ruta que establecía un cronograma electoral para las elecciones de gobernadores que se han debido realizar el año pasado y no se hicieron, para realizar en diciembre de este año como corresponde las elecciones de alcaldes y concejales, para resolver el tema de los presos políticos de los diputados de Amazonas y la situación de desacato que es consecuencia de esto en la que se encuentra la Asamblea Nacional por decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Y paralelamente atender los problemas reales de los venezolanos. Se hablaba de la apertura de un canal humanitario que permitiese el ingreso de las medicinas que no tenemos en este momento y atender algunos problemas de la economía, sobre todo el problema del desabastecimiento de los alimentos de la dieta básica y de la inflación. Nada de eso se hizo porque lamentablemente en esa mesa de diálogo prevalecieron los sectores radicales de la oposición y del gobierno, porque es evidente también que hay un sector del gobierno que no está dispuesto a negociar, que creen que tienen las fuerzas por un lado el gobierno y por otro lado las fuerzas de las armas. Inclusive se jactan de eso, decir que esta es una revolución armada, como creyendo decir a los venezolanos que bueno, ellos tienen las armas y por lo tanto tienen el poder y no tienen por qué cederlo o entregarlo. Pero hay que insistir en la negociación, sin que eso implique, porque tampoco podemos caer en el falso dilema de que calle o negociación, no, tú puedes hacer las dos cosas. La calle no es un fin en sí misma, la calle es un mecanismo de presión, es una forma de demostrarle a este gobierno y al mundo entero y a los venezolanos que aún no están convencidos de ello, que ya el gobierno perdió el apoyo popular. Y ningún gobierno que pierde el apoyo popular se mantiene en el poder. Puede prolongar la agonía, pero no se va a mantener en el poder. Y este gobierno perdió el apoyo popular. Caso muy distinto al de hace unos años, que también fue un garrafal error de la MUD. Yo ayer estaba en un programa y una persona hizo una llamada y planteaba en relación al tema de la constituyente, que si nosotros no vamos a cometer el mismo error que se cometió en el 2005, cuando la oposición no concurrió a las elecciones parlamentarias, que fue un gravísimo error.
alegando, bueno, que el CNE estaba parcializado, que en el CNE eran casi todas las rectoras y rectores agentes del gobierno. Por cierto, casi un CNE muy parecido al que tenemos hoy, que permitió el triunfo de la oposición en las elecciones parlamentarias del 2015. Alegatos tan absurdos como que las máquinas estaban intervenidas, entonces que iban a sumar 10.000 votos por máquina a los candidatos al gobierno. Bueno, el hecho es que la oposición no participó, pero en ese momento, cosa que tampoco reconocía la oposición, el gobierno era mayoría. La mayoría de los venezolanos en el 2005 estaba con Hugo Chávez. Okay. Te estoy hablando de mucho más del 50%. Y eso no lo reconocía la oposición y torpemente insistió en sabotear un proceso electoral que, por cierto, fue esa asamblea la que después designó a los mismos rectores del CNE y a los magistrados del TCJ. Entonces yo creo que, insisto, ya en este momento en Venezuela, ¿qué tenemos que hacer? Porque la gente lo que quiere es que se resuelvan las cosas. Bueno, atender los problemas de los venezolanos. Por mi parte, yo me opongo a la realización de una constituyente porque yo creo que eso no va a resolver absolutamente nada y al contrario, va a contribuir a enrarecer aún más un clima político que ya es bastante delicado. Nosotros pareciera que no creemos que podemos ir a una guerra civil. Nadie lo cree hasta que llega. Eso ha pasado en otros países, pasó en Yugoslavia. Colombia estuvo casi 50 años en una guerra civil con un grupo insurgente, varios grupos insurgentes, pero sobre todo las Fuerzas Armadas Revolucionarias que llegaron a un momento dado a tener casi 18.000 efectivos, más toda la base social de apoyo que eso supone. Y por cierto, hablando de Colombia, eso es un buen ejemplo de que tú puedes negociar y mantener la presión. Cuando se iniciaron las negociaciones de paz en La Habana, Cuba, entre el gobierno del presidente Santos y la guerrilla, los combates prosiguieron. Ellos estuvieron 3 años combatiendo y el ejército, por cierto, le dio muy duros golpes a la guerrilla y la guerrilla también cometió atentados y atacó posiciones del ejército y instalaciones civiles, mientras las dos delegaciones del gobierno, presidida por el presidente, y la delegación de la guerrilla negociaban en La Habana, hasta que se produjo un cese al fuego, en principio por decisión de la FARC, que después también fue acompañado por el gobierno. Bueno, y esas negociaciones culminaron exitosamente. Ya las FARC están terminando de entregar el último lote de armas, se les dio un plazo adicional de 20 días, por cierto, el día de ayer, para que terminen de entregar su armamento. Y Colombia, podemos decir que técnicamente ha llegado a la paz. ¿Que van a hacer esa entrega completamente? ¿Se van a quedar desarmadas las Sí, porque además acuérdate que eso está supervisado por diversos organismos de las Naciones Unidas, hay veedores internacionales, hay representantes también de la Organización de Estados Americanos. Bueno, yo no descarto que algunos podrán, hay inclusive algunos disidentes y puedan permanecer algunos lotes escondidos, pero yo creo que hay una negociación que se hizo de buena fe y eso ya, digamos, que ha contribuido a la paz en Colombia y va a permitir, por otro lado, que grandes recursos que se estaban destinando al gasto militar precisamente para combatir a la guerrilla ahora puedan ser invertidos en salud y en educación. Nosotros tenemos que ver ese espejo, tenemos que mirarnos en ese ejemplo. La situación en Colombia entre guerrilla y gobierno era mucho más difícil que la que tenemos nosotros, que la diferencia que podemos tener nosotros como venezolanos, de las diferencias que tenemos con este gobierno. En este gobierno hay gente que también yo creo que de buena fe quiere hacer las cosas bien. Hay personas, bueno, que lamentablemente lo han hecho muy mal. El presidente, en primer lugar, es el principal responsable de todo lo que estamos viviendo nosotros en Venezuela, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo, repito, por llegar a los acuerdos mínimos necesarios que nos permitan salir de esta grave crisis que vive Venezuela. Pero analizando la situación actual, algunos dirigentes políticos de la oposición han asegurado y han convocado marchas exigiendo unas elecciones generales. Sin embargo, para nadie es un secreto que usted es especialista, que elecciones generales no se pueden realizar. Porque elecciones generales implican la salida de presidente. Exactamente. Entonces, ¿por qué si los dirigentes de la oposición saben que no se pueden realizar, por qué convocar una marcha? Bueno, esa es parte de las torpezas que estamos viendo en política. Eso es parte de los errores que está cometiendo una dirección política que se sigue equivocando, en este caso la de la mesa. ¿Quién los asesora? Pero no es equivocación, o sí podría ser equivocación, o sería algo de manipulación. Es equivocación en el sentido que hay dirigentes, también lamentablemente hay que decirlo, en la mesa, que están más pendientes de alcanzar el poder que del país. El país parecería que no les importa, sino que solo les importa llegar al poder y alguno de ellos eventualmente llegar a ser presidente de la República. Yo creo que esos son procesos que se llevan su tiempo. Un proceso de negociación no se puede resolver en 3 o 4 días. Eso fue otro error también de poner plazo. Bueno, que si en 15 días no hay alguna solución concreta, me paro de la mesa y me voy. Yo creo que de la mesa no hay que pararse nunca. Y volviendo a los ejemplos internacionales, tenemos que los israelíes y los palestinos tienen 50 años negociando. Han tenido varias guerras en estos 50, un poco más de 50 años desde la creación del Estado de Israel en 1948 y siguen en la mesa de negociaciones. Eso es una cosa que es inherente a la política. Un político no puede dejar de conversar, de dar la cara. Hace poco, cuando se convocó a Miraflores
a una reunión con el presidente, con la comisión constituyente que preside Elías Agua. La mesa no asistió, han debido asistir y algunos partidos opinaron. A mí, por ejemplo, me preguntaron. ¿Qué ocurrió cuando abandonaron la Asamblea Nacional? Claro. En presión? ¿Y qué hizo el presidente Chávez? Bueno, si no están presentes los diputados electos o diputadas electas, pues bueno, vamos a meter a los suplentes. Y la mayoría de los suplentes era de la tolda oficialista. Y por eso duramos con una Asamblea Nacional completamente rojita. Entonces, concretamente, con relación a tu pregunta, el pedir, solicitar, tú puedes pedirla. Tú puedes decir, nosotros queremos elecciones generales. Eso, como te decía, supone la salida del presidente, o que el presidente se somete a un proceso, pero eso supone un acuerdo. No puedes obligarlo, porque el presidente tiene un mandato que está vigente todavía, por muy mal que lo esté haciendo. Para eso había un mecanismo contemplado en la Constitución, que es el referéndum revocatorio, que por muchas razones no se dio. Es verdad que se pusieron todas las trabas posibles por parte del CNE, pero tampoco se activó a tiempo. Entonces, hay una posición también que va como la deriva, como improvisando. Y el mismo programa de marcha, Doctor, que dice, bueno, vamos a esperar a las 6 para ver qué hacemos mañana. Doctor, nos indica el equipo de producción que hemos llegado al final de este segmento de la entrevista. Muchísimas gracias por contar con su presencia y haber desmenuzado en esta mesa de información todo el acontecer político que ha generado esta gran crisis que tenemos en el país. Pues tiene las cámaras de Ecovisión para que se despida y bueno, y que sigamos manteniéndonos información. Y nosotros, desde luego de que el doctor se despida, tenemos un video, Nashua. Tú has visto mucha gente que se ha quedado accidentada y daña sus carros cuando les da corriente a otro. Eso lo vamos a ver acá en este video que nuestro equipo de producción tiene. Pues doctor, despídase rápidamente. Insisto, hay que seguir luchando, hay que permanecer en la calle, dar a conocer nuestro descontento, nuestra protesta, pero tampoco podemos cerrar las puertas a las negociaciones, al diálogo. Yo creo que eso es esencial. Yo creo que a mucha gente no le gusta esa palabra, creen que es sinónimo de entrega, de capitulación. No, se pueden hacer las dos cosas, se puede permanecer y pacíficamente. Yo creo que es importante, lo he venido diciendo, hay que deslindarse, y en esto hago un llamado sobre todo a la mesa, que es la que está coordinando la mayor parte de las protestas y de las actividades de calle que se realizan en este momento. Hay que deslindarse de los encapuchados, de los violentos, porque la violencia no conduce a ninguna parte. Muchísimas gracias, doctor Luis Galo. Así es. Ustedes no se pierdan el próximo video que vamos a estar llevándoles para que conozcan un poco sobre lo que es la batería. No se despeguen, ya regresamos. Cuidado, me pegué corriente, Nacho. La forma correcta de pasar corriente a un auto. Aunque pasar corriente de un auto a otro puede parecer de lo más sencillo, ¿estás seguro que lo haces de la forma correcta? La mayoría de personas suelen conectar primero los cables a la batería del vehículo que pasará corriente y después al auto descargado, sin darse cuenta que cada vez que hacen esto, están dañando seriamente ambos vehículos. Año con año, más de 1 millón de personas descomponen su batería o el sistema eléctrico de su coche por pasar corriente de la forma incorrecta. Así que para que no te pase, aplica esta sencilla técnica, evita riesgos y no dañes tu auto. Primero que nada, tienes que saber que todas las baterías tienen una terminal positiva y una negativa, y a su vez, estas vienen marcadas con los símbolos negativo y positivo. Lo mismo sucede con los cables, el negativo es negro y el positivo es rojo. Empieza apagando el motor del vehículo que pasará la corriente y cerrando el switch del auto descargado. Ahora conecta la pinza positiva en la terminal que le corresponde de la batería descargada. Luego conecta la otra pinza positiva a la terminal de la batería en buen estado. Una vez hecho esto, conecta la pinza negativa a la terminal correspondiente de la batería cargada. Y finalmente conecta la pinza restante a una pieza de metal como un tornillo, pero nunca a la terminal de la batería descargada. Arranca el auto en buenas condiciones para que empiece a pasar corriente y espera unos 5 minutos antes de intentar arrancar el vehículo descargado. Una vez solucionado el problema, desconecta los cables de esta manera. Mantén el auto que estaba descargado encendido por 15 minutos para que la batería logre cargar por completo. Así de fácil. Soy Víctor González y nos escuchamos